¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Jueves Internacionales. Hoy vamos a hablar de la situación de Brasil. Lo cierto es que este país está atravesando en estos momentos la peor situación de la pandemia. Según datos oficiales, Brasil ya superó los 300.000 muertos desde el inicio de la pandemia y además de esta fuerte crisis sanitaria, permanecen además duras críticas contra la gestión del presidente Jair Bolsonaro, que además de no creer en la pandemia y haberlo dicho abiertamente muchísimas veces, trabaja de manera desarticulada con los gobiernos regionales para poder enfrentar la compleja situación que vive el país. Vamos a conversar sobre este tema con el internacionalista Ramiro Escobar, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias, bienvenido. ¿Cómo te va, Tatiana? Gracias por la nueva invitación. Ramiro, en líneas generales, ¿por qué Brasil llega hasta este punto? ¿Por qué no tuvo un adecuado control o gestión de la pandemia? Bueno, creo que hay un elemento que acá es central, ¿no? Es que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es un negacionista de la ciencia en general, porque también descree el cambio climático. Su propio canciller, Ernesto Araujo, ha escrito bastante sobre ese tema. Es un país que no tiene, por la responsabilidad de Bolsonaro, un compromiso con los temas climáticos, con la lucha contra el cambio climático. Y una consecuencia adicional de esto ha sido que cuando se ha desatado la pandemia, él se ha mostrado también como un negacionista de la pandemia. Entonces, eso ha agravado una situación que de por sí era muy delicada, porque cualquier país del mundo ha tenido problemas cualquiera, salvo países pequeños o que han tenido políticas inteligentes como Nueva Zelanda. Pero en Brasil desde el comienzo hubo un severo problema y la actitud de Bolsonaro, que no solo es negacionista en la palabra, sino que él mismo no usa la mascarilla, él mismo se contagió y estando contagiado se quitó la mascarilla, él un día se metió en una playa llena de gente, él Sí. se peleó con gobernadores que querían poner restricciones, ya ha cambiado de ministro de salud varias veces, entonces su actitud es sumamente nociva en un momento así, y eso tiene consecuencias reales, que es lo que se está viendo. Ya hay una cepa brasileña que está acá en el Perú, seguramente escuchaste la noticia, salió en RPP, el 39,7% de Sí. los contagios que vimos son por la cepa brasileña que ha venido de Brasil, ¿no? Entonces Brasil se está convirtiendo en una suerte de amenaza a la seguridad regional, y eso es Eso, muy ¿no? delicado, ¿no? El detalle es que, claro, lo de Bolsonaro de alguna manera se veía venir, porque como bien señalas, desde un inicio nunca creyó en la pandemia, nunca creyó en el virus, se quitaba la mascarilla, incluso cuando se contagió. Entonces, ¿qué tanto podría haber hecho un país de gestión, digamos, para poder enfrentar esta situación sin llegar a las lamentables cifras que hoy está registrando? Mira, hay algo más delicado todavía. Hay una investigación publicada por El País de España hace unas 4 semanas, aproximadamente un mes, que recoge una investigación de la Universidad de Sao Paulo junto con otra organización en Brasil que incluso concluyen que esta política fue deliberada, no fue solamente un acto de inconsciencia, sino que Así. encuentran ellos que hay una coincidencia entre una campaña de fake news sobre la pandemia, declaraciones de Bolsonaro en el sentido del descreimiento de la gravedad del virus o críticas a los gobernadores, y la promulgación de ciertas normas que rebajaban los confinamientos, abrían la posibilidad de que la gente saliera como si no estuviera pasando nada. Entonces es muy delicado eso, porque pareciera que la idea que tenían o tienen en el gobierno brasileño conducido por Bolsonaro es que primero la economía y luego la salud, cuando varios economistas han demostrado y Siempre ha han sido así. insistido en que no hay dilema en eso. Entonces, al punto, Tatiana, que hay ya acusaciones de genocidio contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional, que por supuesto tendrán que probarse, porque eso es una acusación muy seria, ¿no? Pero Perdón. pareciera que procedió de manera muy similar a Trump, y hasta peor, diría yo, porque ha sido rotulado como el presidente más negacionista del planeta, ¿no? Sí, 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 no, y hoy la situación es dramática y como bien señalas también, comienza a afectar a otros países de la región, entre ellos el nuestro. Sin embargo, Entonces, varias ciudades de Brasil registraron el martes, me parece, masivas protestas cuando justamente Bolsonaro estaba dando un mensaje. Y
Bolsonaro, de alguna manera, ya no criticó tanto a los alcaldes, a los gobernadores por estos confinamientos parciales y recientemente ha anunciado que va a crear un comité de crisis como para aparentemente comenzar a planear una ruta para sacar a Brasil de esta situación. ¿Qué significa esto? ¿O cómo interpretamos este mensaje? ¿Bolsonaro está cediendo de alguna manera? Mira, él es un político y es presidente y sabe que su popularidad se está viniendo abajo. Tiene ahora una popularidad de solo el 30% cuando durante la mayoría de su mandato estuvo por el 50% más arriba. En los últimos días o noches ha habido cacerolazos, como los que hubo acá en la época de Manuel Merino, pidiendo la renuncia de Bolsonaro y diciendo concretamente fuera Bolsonaro. Y entonces creo que ha sentido el eco de la protesta, ¿no? Incluso ha habido caravanas en los últimos días, ¿no? Porque me parece que hay una parte ya importante de la población brasileña que se ha dado cuenta que esto es un desastre, ¿no? Y que el presidente ha sido sumamente errático en su proceder frente a la pandemia. Entonces ahora pareciera que está cambiando de actitud porque obviamente no quiere afectar su popularidad y está pensando en volverse a lanzar a la presidencia. Entonces ese cálculo también puede pesar en su decisión de revertir esa actitud negacionista, crear ese comité de crisis. Por supuesto, eso es bienvenido para cualquier país, ¿no? No es algo que se tenga que criticar, pero hay que entender el contexto en el que ocurre. Felizmente está cambiando y felizmente está asumiendo la gravedad de la situación, pero ya la situación es demasiado grave, ya se ha desbordado. Entonces, esta reacción tardía va a paliar en algo esa situación, pero hubiera sido mejor que no ocurra todo esto dentro de Brasil, que ya tiene más de 300.000 muertos, y en el contexto regional, ojo, ¿no? Yo creo que las Claro, cancillerías de la región deberían actuar, esa es una pero amenaza a la seguridad internacional, ¿no? sí, 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 sobre eso también quiero conversar en unos minutos, pero me parece interesante tu análisis respecto a la decisión de Jair Bolsonaro, que no pasa por una conciencia real de lo que ocurre en el país, de si el virus está matando y afectando a mi población, sino más por un cálculo político, pensando en él y en su carrera política, ¿no? Mira, démosle el beneficio de la duda, supongamos que también lo hace porque tuvo un rapto de lucidez y tomó cierta conciencia de lo que ha provocado con sus actitudes y sus decisiones gubernamentales, pero evidentemente también en ese cálculo, ¿no? Ningún político, ningún presidente quiere terminar de manera desastrosa su gestión, y parece que a eso se está encaminando él, ¿no? Ha crecido la ola de protesta contra Bolsonaro, ha crecido el rechazo no solo en Brasil, sino en otros países, ¿no? Era distinto un Bolsonaro, Tatiana, con un símil o alguien eh, pariente político, digamos, en un país tan poderoso como Estados Unidos, pero ahora está solo en el planeta prácticamente con esta actitud. Claro. Incluso otros presidentes negacionistas como Lukashenko en Ucrania y otros presidentes también han retrocedido. Entonces, una cosa es ser un negacionista en un país que tiene muchos contagios, pero no muchos muertos, y otra cosa es ser negacionista en un país que tiene más de 300.000 muertos y más de 3.000 muertos diarios. Entonces, nadie, ningún político es tan tonto como para no retroceder frente a eso, pero creo que sería saludable para Brasil que este periodo termine pronto y que no vuelva a elegir una persona así. Me permito decir eso porque es realmente muy peligroso y muy concretamente nocivo para la Sí. población, incluso para el barrio regional, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además, hay un punto interesante antes de ya ver el bloque de América Latina, y pasa también por la inestabilidad que ha tenido el Ministerio de Salud, ¿no? Se ha cambiado, me parece, 4 veces en un año el titular de esa cartera, y eso también habla de la poca continuidad que tiene una persona para poder gestionar. Claro, eso revela que no hay una política clara, no hay un norte, ¿no? Incluso el ministro anterior fue un militar, no un médico, ahora sí es un médico, un cardiólogo, ¿no? Pero los ministros anteriores, como ocurrió en el caso de Trump, eran desmentidos públicamente por el presidente. Acá en el Perú hemos tenido crisis de este tipo, es decir, se ha cambiado de ministro de salud varias veces, pero nunca hemos escuchado acá en el Perú al presidente desmintiendo al ministro de salud. Eso habría que reconocer a los presidentes que han estado manejando la pandemia más allá de sus profundos errores, sobre todo en el tiempo de Vizcarra,
¿no? Pero jamás escuchamos al presidente peruano mintiendo al ministro de Salud. En Brasil sí se ha escuchado. Y tampoco vimos acá a un presidente andando sin mascarilla, predicando incluso cosas tan Claro. absurdas, diciendo que casi que es cobarde andar con mascarilla y bueno, algunas personas tendrán que morir, pues, o sea, eso ya es un nivel de inconsciencia absurdo y Grande. muy pernicioso, ¿no? Sin duda. Ahora, Ramiro, hablabas también de esta variante brasileña que está afectando no solo a Brasil, sino que ha logrado expandirse en cerca de 32 países, entre ellos el nuestro. ¿No tendría que haber una mayor presión de varios países de América Latina, principalmente aquellos que tenemos frontera y que nos estamos viendo mucho más perjudicados por esta variante que es además más contagiosa? Mira, Tatiana, yo he enseñado el curso de seguridad internacional en la Fundación Academia de Informática y en una universidad. Y la seguridad internacional se define por el tipo de amenaza que se presenta en determinado contexto. Normalmente, la seguridad internacional está determinada, por ejemplo, por la posibilidad de guerra, ¿no? Un conflicto armado, por un desastre de origen natural, por ejemplo, un huracán, un terremoto, un tsunami, sobre todo. En los últimos años, el cambio climático ya ha sido considerado una amenaza a la seguridad internacional, en este caso la pandemia. Y eso es una cosa evidente desde que empezó la pandemia. El virus no tiene fronteras. Uh -huh. El virus no conoce los puestos fronterizos y empieza a pasar y la prueba la tenemos acá. La cepa brasileña llegó acá y probablemente haya llegado a Uruguay, donde empezaba a Sí. aparecer casos que no había. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que se tienen que activar mecanismos regionales para contener esta crisis y persuadir al gobierno brasileño de que neutralice las políticas que ha desplegado para que esta amenaza disminuya. Y para eso existe la OEA, existe UNASUR que está acá caída, pero existe Mercosur, ¿no? Existe CELAC, que también es un organismo que no tiene mucha fuerza ahora, pero esta es una emergencia. Y en una emergencia se tienen que poner todos los recursos políticos, diplomáticos, para contener una amenaza de esta magnitud. Entonces yo Claro. creo que no se está haciendo, ¿no? No, claro, y justamente de organismos que mencionas, la OPS, la Organización Panamericana de Salud, justamente alertó esta semana de la gravedad que significa Brasil para la región y que tendrían que haber Sí. medidas inmediatas, pero a la hora de la hora me parece, no sé, Ramiro, si ha habido algún pronunciamiento de algún país claro, firme, porque además del inicio de cerrar fronteras terrestres, aéreas, ya se volvieron a abrir, entonces no ha habido nada más concreto. Mira, es muy difícil cerrar la frontera con Brasil porque es muy larga, muy grande. O sea, tú cierras los puestos fronterizos, pero el paso de personas, incluso de animales, por supuesto, entre la frontera brasileña y los otros países es muy fácil. Entonces, sí se podría tomar medidas de ese tipo, ¿no? Alguna especie de restricción fronteriza, pero lo principal es que haya un intento, por lo menos, de cooperación entre los países de la región y una actividad diplomática intensa de persuasión al gobierno brasileño para que contenga el contagio dentro de su país, y eso sería atacar el problema de fondo. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud, Tatiana, dijo hace más o menos 2 semanas justamente lo que estabas comentando, lo que también ha dicho la OPS, ¿no? Brasil, con esta enorme crisis sanitaria que está teniendo adentro, se está convirtiendo en una amenaza regional. Entonces, no es algo que le podamos atribuir a los brasileños, a la sociedad brasileña. El virus tiene su propia Claro. dinámica. Si tiene un presidente que no contiene la expansión del virus, es negacionista y que recién ahora se está preocupando de enfrentar el grave problema que en buena medida ha creado. Entonces es un escenario muy, muy complicado. Tal vez este sea un momento justamente para que los mecanismos diplomáticos se activen, porque precisamente él parece haberse dado cuenta que no puede ir tan lejos. Entonces este sería un momento apropiado, creo yo, para que haya una concertación regional, de modo que esta amenaza se contenga, ¿no? Claro, y sobre todo porque cada país puede implementar sus propias medidas, puede poner en práctica, ¿no?, diversas maneras de intentar contener la pandemia, pero a la hora de la hora no puede hacer nada cuando otro país
simplemente no implementa absolutamente nada y al contrario, produce variantes que se vuelven más contagiosas y que van a afectar finalmente el sistema sanitario de cada país. Mira, mi amigo Farid Tejada acaba de publicar un libro que se llama Pandemias, Dragones y Fútbol, me parece. Es un libro que relaciona una serie de fenómenos que aparentemente no tienen que ver con la política internacional, pero sí lo tienen, o sí tienen que ver. Y hay un capítulo que es sobre las pandemias que él escribe, y él hace esta comparación que es interesante, ¿no? Y es que la epidemia de la H1N1 pudo ser de esta magnitud. Pudo ser de esta magnitud, afectó a México, causó una cantidad importante de muertos, me parece, fueron 100.000, pero hay una diferencia, y él lo precisa, Obama estaba en la presidencia de Estados Unidos, Obama, no estaba Trump. Y en ese momento la reacción de los países frente a esta pandemia, que pudo haber sido como la actual, fue de mayor cooperación. Pero resulta que ahora hemos tenido un presidente negacionista nada menos que en Estados Unidos, y ahora tenemos un presidente negacionista nada menos que la potencia sudamericana, y tenemos brotes de negacionismo en otros países, algunos europeos, por ejemplo, Ucrania es un caso, ¿no? Es decir, estamos en un mal momento político para enfrentar una pandemia, en un momento político, si quieres, más moderado, mínimamente lúcido o inteligente, por lo menos. Tal vez la cooperación se hubiera activado más y esta pandemia se hubiera contenido antes, ¿no? Entonces, y eso es parte del problema. La pandemia también es un problema político, no es solo un problema sanitario, porque las decisiones que toman las autoridades tienen que ver con su expansión o su contención. Pero siempre hay que mantener la esperanza y confiar y apostar, pero también insistir y hasta presionar para que en un momento así no solo no se baje la guardia, sino se amplíe la cooperación y se entienda que esto o lo hacemos todos los países o no resulta, y eso lo está repitiendo la OMS a cada rato, incluso en relación con las vacunas, ¿no? Sí, 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 no, queda clarísimo además que el manejo de la pandemia y los resultados que hoy tenemos dependen mucho también en parte de la gestión y de las personas que esté a la cabeza. Pero este bloque y esta cooperación de la que hemos hablado además muchísimas veces, ¿es real? O sea, ¿se puede lograr? Porque en diferentes temas, recuerdo, también lo hemos conversado al inicio de la pandemia, con la situación de la migración venezolana también, como tomemos políticas en conjunto como país, como bloque América Latina, pero ¿es real poder llegar a un acuerdo y implementar políticas como todo un bloque? Mira, siempre es difícil, ¿no? Y lo que generalmente dificulta estos mecanismos de concertación frente a la migración venezolana, que es tan inmensa y que ha afectado a varios países, frente a la pandemia, que es un problema bastante más grave, que incluso afecta a los migrantes venezolanos de manera muy severa porque están en países donde no tienen ningún soporte sanitario, prácticamente no tienen derecho. O sea, sí se pueden hacer cosas, pero lo que complica esta situación es la clave política de quienes gobiernan. En Europa pasa algo similar con la migración que viene por el Mediterráneo. Han pasado los años y Europa no se ha podido poner de acuerdo en cómo manejar la crisis migratoria que todos los años causa miles de muertos, o por lo menos cientos, entre las personas que tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. ¿Y por qué? Porque hay distintos modos de entender, y había aquí algo que poner sobre la mesa, y es que los gobiernos pueden tener la tendencia política que quieran, y es natural que las personas elijan gobiernos de distintos signos. Pero debería haber consensos mínimos sobre el respeto a los derechos humanos, sobre la lucha con un problema tan grande como la pandemia. ¿Qué hace uno si es que tiene presidentes que simplemente se quitan la mascarilla, dicen que esto es una gripeciña, y eso ya es más delicado, ¿no? Entonces, la ideología o el pensamiento y la práctica política de algunos mandatarios ha complicado la lucha contra la pandemia en ese momento, y también la lucha contra la crisis o el manejo de la crisis migratoria, ¿no? Entonces, eso tenemos que pensarlo acá en el Perú, que también estamos próximos a las elecciones, ¿no? O sea, ¿quién nos está ofreciendo una propuesta real, sensata, para manejar la pandemia? Hay más de un candidato que está diciendo que, por ejemplo, no pondría restricciones para la sociedad en plena pandemia, cuando todo el mundo, como comentaba Fernando Carvalho hace un rato
ampliación de noticias se pone, ¿no? Entonces, un reflejo Bolsonaro acá en el Perú sería muy peligroso. Sí, 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 pero bueno, ahí siempre hay que tener cuidado también con las propuestas populistas que sobre todo en esta época de campaña abundan, ¿no? Pero ya ahí que nosotros como electores tenemos una responsabilidad gigante para finalmente darle poder a esa persona que, como hemos visto, tiene el poder de gestionar y nos va a llevar o tendría que sacarnos de esta situación. Ramiro, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Tatiana. Y solo agregar algo que creo que en una situación como esta, repetiré lo que dijo Mateo Prohaska, un Ujú. conocido epidemiólogo, investigador, ¿no? Que estos son los momentos en que hay que hacer el caso de la ciencia, ¿no? La ciencia puede tener errores, pero no son las ideologías o los delirios a veces lo que tienen que mandar, sino la ciencia responsable. Y la ciencia responsable está diciendo que hay que luchar contra la pandemia y que no hay dilema entre economía y salud y que la mascarilla sirve y que las vacunas sirven, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro porque estamos perdiendo vidas humanas, estamos en medio de mucho dolor y no estamos en momentos de negar la realidad, que es algo bastante delicado y que lamentablemente está pasando en Brasil por otros meses. Además, mi solidaridad con el pueblo brasileño que está sufriendo mucho en este momento. Claro que sí, claro que sí. Gracias, como siempre, Ramiro. Gracias a Y ti, Tatiana, por esa entrevista y un saludo a todos los amigos que nos ven. gracias, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias también a todos Claro los que que sí. nos acompañaron. Nos reencontramos el próximo jueves. Chao, chao.